El diputado Luis Gerardo Villanueva del Partido Liberación Nacional nos amplía sobre los alcances de la reforma constitucional y la ley de modificación a la jurisdicción constitucional que pretenden darle mayor agilidad a la Sala Cuarta. Hay una reforma constitucional que ya se dictaminó por parte de una comisión que, de conformidad con la reforma constitucional tal y como es, el plenario nombra una comisión que rinde su dictamen. Ese dictamen ya se emitió, es un dictamen de mayoría en cuanto a la reforma, en cuanto a crear tribunales constitucionales que vean los recursos de amparo, habeas corpus y habeas data. Esas son las reformas, digamos, que a la Constitución política hay que hacerle para dar paso a una nueva justicia constitucional que desahogue el trabajo de la Sala Constitucional, que ahora ve aproximadamente 20.000 asuntos. Eso hubo un dictamen unánime en cuanto a ese aspecto. Solo me separé yo de la mayoría en virtud de que no estoy de acuerdo con que la Sala Constitucional siga conociendo los proyectos que se aprueban en primer debate y que facultativamente se le mandan a la Sala Constitucional por la firma de 10 diputados. ¿Por qué? Porque bajo ese sistema no solo la Sala ha aprovechado para hacer un traslape de las funciones, es decir, muchas veces nos dice cómo legislar y además emite criterios sobre la legislación cuando es al Poder Legislativo quien le corresponde, sino que además en el procedimiento han desvirtuado el reglamento de la Asamblea Legislativa, exigen más requisitos de lo que exige el reglamento, y cuando la Asamblea Legislativa hace procedimientos especiales, la rigurosidad penal que tiene la Sala Constitucional hace que los proyectos los mande al archivo. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, en el sentido de que la Sala Constitucional siga viendo entonces los proyectos que en primer debate se aprueban y que ellos lo conocen porque se lo remiten al menos 10 diputados o diputadas. Bueno, esta es la primera parte de la reforma constitucional. Eso es para crear, repito, tribunales regionales, tribunales constitucionales regionales que desahoguen el trabajo de la Sala. La Sala, repito, únicamente vería estos en caso de que exista apelación para alguno de esos recursos y además para que en caso de jurisprudencia encontrada en puntos iguales de las diferentes, de los diferentes tribunales, la Sala es la que decida cuál es el punto que acoge. Bueno, también tenemos la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, o sea, lo que desarrolla ya el principio de la justicia constitucional consagrado en la Constitución política. Ahí sí tiene que ver con las facultades. Nosotros tenemos que revisar las facultades de la justicia constitucional, tenemos que revisar los procedimientos y tenemos que efectivamente hacer una reforma que permita efectivamente delimitar nuevamente cuáles son las funciones de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional no puede ser Poder Legislativo, no puede ser Poder Ejecutivo, no puede ser régimen municipal, porque también le ordenan a las municipalidades, no puede ser un ente de salud, porque ordena quién debe recibir medicinas y quién no, y además no puede entonces violentar las limitaciones que tiene y las potestades de otros entes de la República. Por eso nosotros quisiéramos delimitar efectivamente cuáles son las funciones de la Sala Constitucional. Si bien es cierto, es una revisión de control, eso no puede convertirse en un traslape de funciones, porque se puede interpretar como se está dando también a interpretar que hay un traslape, que hay un asumir funciones que no le competen, que hay aquí una especie de justicia en donde lo que le toca al Poder Legislativo o le toca al Poder Ejecutivo o le toca al régimen municipal o le toca a las instituciones autónomas, lo está haciendo la Sala Constitucional vía sentencias de recursos de amparo. Estas son las cosas que nosotros quisiéramos revisar en el proyecto que está en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que yo tengo una subcomisión coordinada
por este servidor con diputados y diputadas de otras fracciones. Don Luis, les queda a ustedes prácticamente poco tiempo, 2 años, y estas reformas implican bastante legislaturas. ¿Cree usted que se vayan por lo menos con el camino caminado o cree usted que puedan avanzar estas reformas? Bueno, estamos tratando de acelerar y hacer los consensos necesarios. Creo que hay conciencia, el conflicto que acaba de pasar con la Sala Constitucional, con la reelección de un magistrado, todo eso ha servido para sensibilizar en el tema de que efectivamente hay una disconformidad por el traslape de funciones por parte de la Asamblea Legislativa y también de otros entes. Entonces, ¿cómo ponernos todos de acuerdo para caminar hacia un mismo lado que se deje gobernar y desde luego con las limitaciones siempre importantes de evitar los atropellos y las violaciones a la Constitución política, pero que esto no signifique la sustitución de los poderes y las facultades que tienen los diferentes poderes de la República con relación a la Sala Constitucional.